Nosotros hemos aprendido que cuando una ciudad tiene un buen sistema de transporte público hay que sacarle el jugo. Así que bienvenidos a nuestra aventura por la Argentina. Hoy les quiero contar cómo ha sido nuestra experiencia usando el transporte público, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en otras ciudades de Argentina. Primero que todo, les quiero contar que ya hemos estado más o menos en 2 ciudades de Argentina, todavía nos faltan un par más, así que este video seguramente no se va a terminar de grabar hoy porque quiero darles como una experiencia completa, pero ya por ejemplo estuvimos en Buenos Aires y el sistema de transporte público nos ha parecido bastante completo. Lo primero que hicimos cuando llegamos a Buenos Aires fue irnos a comprar nuestra tarjeta SUBE. Por ejemplo, les va el primer tip y es que si ustedes viajan 2 o más personas, aunque pareciera no ser importante, sí les recomiendo que cada uno se compre su tarjeta SUBE, que es la tarjeta recargable y con la cual se van a pagar pues los pasajes de bus, de metro, de subte y demás. Ay, sí, acá está bonito, ¿sí ves? Esto es así porque el sistema de transporte en Argentina reconoce cada tarjeta. Entonces, por ejemplo, esto también pasa un poquito así en Bogotá, pero no tanto, y es que, por ejemplo, si yo tomo un subte y luego tomo un metrobús, el pasaje de metrobús me va a salir muchísimo más barato. Entonces, si usaran una tarjeta para todas las personas que van a viajar, pues no se les aplicaría como ese tipo de descuentos. Entonces, la tarjeta SUBE tiene aproximadamente un valor de 900 pesos argentinos. Les voy a hacer también un video de eso, pero aprendí que más o menos 1.000 pesos argentinos son aproximadamente $1. Entonces ahí pueden darse cuenta, vendrían siendo como 0,9 centavos de dólar, y pues ya con eso lo pueden como aproximar o multiplicar por sus monedas locales. Y después de esto no les quiero dar como la exactitud de las tarifas de cada uno de los buses porque cambia. Entonces, por ejemplo, cuando estuvimos en Iguazú y nos quisimos mover en transporte público, no usamos tarjeta SUBE porque todavía no la teníamos y nos dijeron que no era necesaria. Usábamos transporte público en efectivo, pagado en efectivo, y cada movimiento dentro de Iguazú nos costaba 4.000 pesos, que es bastante caro, pero si hubiéramos tomado un taxi, por ejemplo, desde nuestro hotel hasta las cataratas o hasta el aeropuerto, nos hubiera salido mucho más caro. Entonces, por ejemplo, esto sí lo pueden tener en cuenta en Iguazú. Si ustedes fueran 4 personas las que fueran viajando y 4 por 4 sería 16, ¿cierto? 16.000. El transporte en total le saldría por 16.000. Eso más o menos valdría un taxi desde el centro hasta las cataratas. Entonces, si son más de 2 personas, pueden considerar la opción de usar otro tipo de transporte diferente al público. Ahora, volviendo a cuando ya llegamos a Buenos Aires, Buenos Aires tiene un sistema de transporte público bastante completo, diría yo. Tienen subte, que es como el metro subterráneo, tienen metro, que está por fuera, como sobre la tierra, tienen metrobuses que funcionan, a mí se me hacen, es decir, son como SITPs de Bogotá, pero tienen a veces carriles exclusivos como el Transmilenio. Entonces es como un mix de esos dos para hacerles la referencia por si viven o han estado en Bogotá. Esos son los que yo conozco y he usado, pero sé que la ciudad tiene más tipos de transporte como son trolebuses y transporte fluvial dentro de la ciudad de Buenos Aires. Entonces les voy a hablar un poco de los transportes que ya he usado y cómo los usamos. Esto sí es un tip que yo uso en Bogotá y en cualquier lado que vaya, o sea en cualquier ciudad que tenga transporte público. Bueno, ojo que no todas la tienen, pero si la tienen ya les explico cómo funciona. Sobre todo en las ciudades grandes, Bogotá funciona, les puedo decir que acá en Buenos Aires también. Uno busca, por ejemplo, acá en Google Maps, espero que ahí le alcancen a ver, le voy a poner un poquito más de brillo. Entonces digamos que fuéramos para La Bombonera. Entonces desde donde yo estoy le pongo que voy para La Bombonera, le doy acá en indicaciones y aquí arribita esto tiene unos modos. Entonces, por ejemplo, tiene que el modo de auto, tiene el modo moto, tiene el modo buses o metro. Entonces uno le da ahí y acá abajito salen las opciones y los buses que funcionan. Entonces, obviamente no es como que yo llegue a la ciudad nueva y sepa qué bus voy a coger para ir a La Bombonera, sino que Google Maps me ayuda. Sé que hay algunas ciudades que tienen aplicaciones que ayudan con estas rutas también, pero Google Maps es una buena opción. Entonces, por ejemplo, aquí me da una opción que dice que camine 9 minutos hasta una estación de Metrobús y que lo coja. Vean, me dice dónde tengo que cogerlo, dónde me tengo que bajar y cómo llegar caminando. Entonces es una opción bastante buena para aprender a saber qué tipo de rutas coger. Ahora sí, punto aparte, les voy a contar un poquito de cómo me he sentido y cómo funcionan este tipo de transportes acá en Buenos Aires. Vean la tarjeta SUBE. Entonces, empecemos con el subte. El subte es como el sistema más importante, no sé si sea el más importante, pero sí siento que es como el principal y los demás alimentan al subte. Entonces, el subte funciona por líneas, obviamente. Hay unas que son más largas. Nosotros casi siempre usamos la línea D, que nos servía para ir desde nuestro Airbnb hasta casi siempre el centro, a los lugares turísticos, o coger un subte y luego coger un colectivo, un metrobús, perdón. Entonces, yéndonos a la estación de subte más cercana, bajamos.
Allá fue donde compramos nuestra tarjeta SUBE, pero también se puede comprar en las otras estaciones, por ejemplo de tren. Hay unos locales que las venden cerca a las estaciones, hay otros que se supone que las venden, pero después tú preguntas y como que no. Nosotros al principio tuvimos un poquito de dificultad para comprarla, no porque estuviera como escasa, sino porque preguntábamos y como que no nos indicaban bien dónde era el lugar para comprarla. Hay que seguir y seguir preguntando hasta que lleguen al lugar correcto. La compramos dentro de una estación de subte. Entonces entramos a la estación y buscamos nuestra línea. Ya estando en nuestra línea nos montamos al subte, pues obviamente hay que esperar, hay que fijarse muy bien para dónde va el subte, ¿no? O sea, como que uno lo coja del lado correcto, porque normalmente las líneas van o para un lado o para el otro. Entonces ya que nos montamos, estamos pendientes. A veces nos dimos cuenta que como que la bocina del subte a veces se equivoca, entonces es mejor que estén pendientes cuando para el subte, que lean qué estación es, porque a veces no concuerda con la bocina del subte. Cuando llegamos, pues simplemente nos bajamos y salimos. O hubo una ocasión donde también tuvimos que hacer un transbordo, entonces toca como moverse, pero pues siempre es todo muy visual, como ir buscando dónde te dice el siguiente subte que tienes que coger. El subte funciona hasta las 11 de la noche, también para que lo tengan en cuenta. Y por ejemplo, nos pareció un poquito curioso que a diferencia de México, el subte de Argentina, en el subte de Argentina casi no hay como policías ni nada. Sí, obviamente hay trabajadores de subte, pero pues la verdad muy pocos. Ahora el pago en subte es una tarifa única, siempre te van a cobrar lo mismo. Si no estoy mal son como 600 algo, pero no quiero fallar porque además eso lo están como cambiando cada nada. Por ejemplo, nosotros cuando hicimos presupuesto para venir a Buenos Aires, el subte era muchísimo más barato, pero pues el año pasado ganó Milei y ha venido como quitando el financiamiento, los subsidios que tenía el transporte público, entonces ahorita está un poquito más caro, pero por ejemplo, a cambio colombiano, un pasaje de subte valdría como 2.000 pesos, cuando hoy en 2024 en Colombia o en Bogotá especialmente el transporte público no baja de 3.000 pesos colombianos. Ahora, los colectivos específicamente en Buenos Aires, colectivos o metrobuses también se llama, son los que yo les digo que para mí funcionan como un híbrido, porque sí son como buses de SITP, o sea, como que se meten dentro de la ciudad, pero a veces por ciertas avenidas tienen carriles exclusivos que también funcionan como paraderos y son muy similares a las estaciones de Transmilenio en Bogotá. Entonces, este tipo de buses no se identifican por letras como serían las líneas del subte. En el subte son línea A, B, C, D, E, F y demás, y también tiene colores, sino que acá se identifican por líneas y un número. Entonces, línea 1, línea 20, línea 42, línea 29. La 29 la cogimos un montón para ir al centro. Cuando Google Maps ya nos haya indicado en qué parte para ese bus, pues obviamente nos dirigimos a esa calle, buscamos un letrerito, hay como un palito en la calle donde dice qué líneas de colectivo paran en esa calle y toca esperarlo. Aquí nos hemos dado cuenta, no en el subte, sino sobre todo en colectivos o metrobuses, la gente tiene la cultura de hacer una buena filita para coger el colectivo. Entonces, ojo que esta información también es importante. Cuando ya el bus se esté acercando, toca sacarle la mano. Aquí sí, tal cual como un SITP en Bogotá, toca sacarle la mano. Y tienen que tener muy claro para dónde van ustedes, porque cuando ustedes se monten, le tienen que informar al conductor para dónde van. ¿Por qué? Porque la tarifa que les van a cobrar depende del destino. Eso me pareció bastante interesante porque pues obviamente yo puedo ir, no sé, puedo moverme 5 paradas en el bus y me cobran menos, así me muevo 20 paradas en el bus. Entonces es bastante justo. No se monta el bus, pone la tarjetica en el lector y le informa al conductor para dónde va, dependiendo, entonces él pone como un código y te cobra dependiendo para dónde vayas. Y ya, de esto todo funciona después normal, te sientas, si hay silla, que nos hemos dado cuenta también, ¿saben qué? Que ningún transporte en el que nos hemos montado, así sea en hora pico, ha estado tan lleno como normalmente están los transportes o los buses en Bogotá. Entonces casi siempre nos vamos sentados y bueno, etcétera, etcétera. Estamos pendientes del Google Maps, porque también es chévere Google Maps que se va actualizando y te va mostrando tú por dónde vas pasando, y pues estando más o menos una parada antes o en la mitad de la parada antes, nos paramos, le tocamos al conductor y ya él para en la parada correspondiente, nos bajamos y listo, se acabó. Y finalmente el tren también, por ejemplo, en algunas estaciones de subte, arriba hay estación de tren. El tren, apenas tú entras, pones tu tarjeta para pasar el torniquete, te cobra como la tarifa completa, pero es importante que sepas que cuando llegues a la siguiente, como a la estación de salida, lo vuelvas a pasar por el torniquete, porque ahí te va como a descontar o te va a devolver plata. ¿Sí me hago entender? O sea, dependiendo de donde te hayas bajado, te cobra la completa que ya habías pagado o te devuelve un poquito por no haber montado tanto metro, por decirlo así. Por ahora vamos así en Buenos Aires, ahorita vamos para Bariloche y luego para Mendoza, así que también quiero contarles un poquito de nuestra experiencia allá. Así que en breves segundos, nosotros serán un par de días, pero en breves segundos ustedes tendrán esa información. No puedo creer las vistas de este momento, me muero, quiero llorar. Miren esto. Justo en este momento nos estamos yendo de Bariloche, pero no me quería ir sin darles mi parte respecto de la información del transporte público acá en Bariloche.
En general, el transporte público de Bariloche es súper bueno, como que hay líneas de bus que te llevan a todos los lados, tanto el aeropuerto, el terminal y todos los lugares turísticos, casi todos literalmente. Entonces vamos a empezar con el transporte desde y hacia el aeropuerto, que yo sé que es una información importante porque cuando yo quería venir también la busqué. Hay una línea que va desde el centro cívico hasta el aeropuerto y desde el aeropuerto hasta el centro de Bariloche. Se las dejo acá, ahorita mismo no me acuerdo porque no la agarré, entonces pues no la tengo en mi mente, pero sé que existe. ¿Por qué no tomamos ese bus? Porque nosotros aterrizamos en Bariloche más o menos como a las 11 de la noche y a esa hora ya no había servicio de transporte público. De todas formas, ese día yo pregunté que desde qué horas y hasta qué horas funcionaba y me dijeron que más o menos como desde las 7, 8 de la mañana, llegó el sol, hasta las 10:20 de la noche es cuando pasa el último bus en el aeropuerto de Bariloche. Como les conté, en Buenos Aires, en Bariloche también funciona el tema del Google Maps, así como les voy a mostrar ahorita. Entonces uno pone la dirección desde donde está y la dirección para dónde va y Google Maps le muestra a uno qué líneas funcionan, dónde cogerlas y pues las paradas y dónde uno se tiene que bajar. Entonces, por ejemplo, de esa forma ahorita que íbamos a estar para el terminal de Omnibus, se llama, estábamos en el centro donde guardamos nuestras maletas esta mañana y desde ahí pusimos en Google Maps hasta el terminal, nos salió que nos servía la línea 20, la 21 y la 55. Esas me acuerdo porque las tengo súper fresquitas por si les interesa, pero desde donde ustedes estén pueden poner en Google Maps y ahí les sale qué líneas les funcionan y dónde están las paradas del bus. Ahora, respecto del transporte hacia los lugares turísticos, hay unos lugares, la mayoría de lugares a los cuales sí llega el transporte público en Bariloche. Olvidaba decirles, y esta información es importante, y es que todos los buses se pagan con la tarjeta SUBE, que la habíamos comprado ya en Buenos Aires. Entonces acá en el centro de Bariloche y bueno, en todo el pueblito hay unos lugares que se llaman kioscos, que son como tienditas donde venden dulces y los que recargan tienen afuera como una calcomanía que dice SUBE. Entonces ahí uno puede ingresar y ellos la recargan. Obviamente pues uno les paga en efectivo y ellos recargan, no sé, lo hacen con una máquina y con un sistema que ellos tienen ahí y funciona súper bien. Si ya, por ejemplo, nosotros fuimos a Cerro Campanario y a Cerro Catedral en bus de transporte público. Esos dos tiquetes de bus son los tiquetes de bus más costosos de Bariloche. Creo que el de Campanario nos costó como 2.500 pesos argentinos y hoy el de Catedral nos costó cada trayecto 4.000 y piquito pesos argentinos. Ahora, por ejemplo, el Cerro Otto, que fue donde fuimos ayer para hacer trineo al Parque Piedras Blancas, allá no sube transporte público, que tocó con transporte privado. Respecto a la pregunta si funciona Uber o no funciona Uber, sí funciona Uber. También, pues obviamente hay taxis, hay un tema que se llama remis, que son como taxis programados, algo así. Pero pues taxis y remis es bastante costoso. Nosotros usamos Uber. El tema es que en Uber a veces te cogen el servicio y luego los mismos Uber te escriben por el chat como yo sí subo a ese cerro, pero me tienes que pagar tantos 1.000 pesos más, o sea, como que siempre quieren más. Entonces, pues mi recomendación es que si les dicen eso es porque los quieren robar, básicamente, o se consigan a un Uber de confianza. Nosotros, el primer señor que nos recogió en el aeropuerto fue súper amable, nos lamentamos no haber tomado su número porque hasta él mismo como que nos indicó que eso iba a pasar en Bariloche y es porque pues ellos viven del turismo y pues da lástima que sea así, pero así ocurre. Por ejemplo, hoy nos encontramos una señora de Panamá y ella nos contaba que el día que fue a Piedras Blancas cogió un Uber que le marcaba 13.000 pesos argentinos y cuando llegaron allá el señor les cobró, aparte de los 13.000 que les había cobrado en tarjeta la aplicación, les cobró 8.000 pesos más en efectivo. Entonces eso fue tremenda estafa. Ella misma nos dijo como yo me di cuenta en mi cara que me estaban robando, pero pues no hay nada que hacer porque pues uno no sabe, pero les dejo esa información para que lo tengan ahí en cuenta. Y otro tip que les quería dar, y es que si ustedes son un grupo de más de 2 personas, tengan en cuenta, por ejemplo, si van a ir al cerro, a los cerros que el bus cuesta harto, pueden revisar cuánto vale un Uber, porque, por ejemplo, nosotros hoy éramos 2, todo el bus nos costó como 9.000 pesos, entonces pudimos habernos ido en un Uber si fuéramos 3 o 4 personas y nos hubiera salido al mismo precio y pues en transporte privado y sentaditos, entonces para que también tengan en cuenta ese valor. En Mendoza también hay sistema de transporte público bueno y funciona con la tarjeta SUBE. Aquí no hay como metro y demás, sino que son como los buses normales de SITP en Bogotá, por ejemplo, o los metrobuses en Buenos Aires. Y los buses nos funciona, digamos que sabemos qué bus coger porque buscamos en Google Maps, tal cual como les he mostrado en las ciudades anteriores. Y las estaciones se ven un poco como estas. Espérense, se les muestro ahí. Como estas, vean. Ya les muestro de frente, pero ahí es donde están los numeritos de los buses y dice cuál es la ruta que cogen. Vean, ahí llegó uno. Pero ese no es el de nosotros. Pero creo que